la clase de ayer habíamos quedado en estos polinomios óptimos y ahora podemos no diseñar, sino ya está hecho el programa para poder determinar la ganancia de retroalimentación de estado y la ganancia de la señal de referencia para que se comporte como una planta mostrada acá. Pero eso es solo válido para aquellos que no contengan ceros, solamente contengan polos. Cuando contienen ceros, se modifica de alguna manera, casi no va a cumplir esta condición, porque este polinomio óptimo no contiene ceros, solamente contiene polos, ¿de acuerdo? Sin embargo, para ciertas aplicaciones es bienvenido. Con lo cual, vamos a empezar Una consulta de antes acá. de empezar la clase. Es Ingeniero, tenía una consulta antes de empezar la clase. 21. Entonces, determinar Inge, K y K sub 0 para el siguiente sistema. Planta real, ¿no? ingeniero, tenía una consulta, ingeniero. Ah, sí, decía. ¿Hasta qué exactamente, hasta qué tema tenemos que hacer el resumen de en Word, ingeniero? De Word. Hasta la clase anterior, pues. O sea, donde decía, no esta, sino que, a ver, hasta el 22 de septiembre. Muchas gracias, ingeniero. Hasta el 4 lo Hasta podemos donde presentar, ¿verdad? dice lunes 4 de octubre pueden subir. Hasta aquí. Está bien, ingeniero, muchas gracias. No tiene por qué. Bueno, a ver, estamos acá. Vamos a introducir algunos. Ya, nos van a dar problema menos 0.5 J8 menos J8 y otros dos polos por acá también. A ver cómo nos va. Menos 3 J10 menos J10. Entonces, siguiente sistema, plano. Tenemos 4 polos, por lo tanto es una ecuación de cuarto grado o un sistema de cuarto orden, una matriz de cuarto orden. Entonces, para el siguiente sistema, que cumpla o que se comporte como un SEAIT con omega. Bueno, aquí podemos dar un tiempo de establecimiento, bueno, a ver, de menor igual a un segundo. Tal vez es muy, muy oscilante esto, tal vez nos compliquemos. Mejor sin 3 segundos. Bueno, entonces hay que encontrar K y K sub 0. Para ello, primero nuestra planta sería S más 0.5 menos J8, S más 0.5 más J8, S más 3 menos J10, S más 3 más J10. Ya, esa es nuestra planta. Como verán, no tiene ceros, por lo cual va a tener que cumplir con el requerimiento de nuestros polinomios óptimos y esto vendría a ser de cuarto orden, esta parte. A veces es medio... Sería
2, 1, 3, 4. El polinomio óptimo es 1 sobre S4 más 2.1 S cubo. Omega n S cubo más 3.4 omega n cuadrado. Aquí. Más 3.4 omega n cuadrado S cuadrado. Más 2.7 omega n S más omega n a la cuarta. Y para compensar, como dije, esto n a la cuarta, y así vamos a llegar al unitario, ¿no? Entonces, cuarta, 3, 2, 1, 0. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Antes de poder hacer los cálculos, meter en el programa, tenemos que saber que tiene que cumplir esta condición de tiempo de establecimiento menor a 3 segundos. Eso ya sabemos cómo manipular, ¿no es cierto? Es simplemente omega n, lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos nuestro polinomio óptimo. Vamos a extractar para cuarto orden, que sería esta parte. Lo voy a sacar acá. Primero con 1, vamos a ver cómo nos va. No hay un cálculo, pero esto es fácil hacerlo con MATLAB. Obviamente con omega n1 no vamos a cumplir, como se verá en este gráfico, más o menos es 12 segundos. Y de acuerdo a lo que habíamos hecho en la anterior clase, esto más o menos podrá ser de 10. Ya estamos por debajo de 1.2. Así que no podemos ser tan estrictos, vayamos a 8. Aunque dice menor igual, no dice igual estrictamente. Entonces, tenemos esa holgura para poder un poquito jugarnos. Incluso acá estamos a 1.4, ya entra. Entonces podemos bajar los requerimientos. Este está entrando a 3, a 4 más o menos, ¿no es cierto? No sé si... no se está viendo, perdón, mil disculpas. Ahora sí, espero que esté de acuerdo. Entonces decía que lo primero que debemos buscar es que el tiempo de establecimiento sea el adecuado, y eso es buscar el omega n. Sabemos que omega n influye en el tiempo de establecimiento. La forma en cómo se va a comportar el sistema como tal estará en función a los polos que se tiene, pero la rapidez está dado por omega n. En este caso nos están pidiendo menor o igual a 3 segundos. Entonces, para ello voy a extractar de este programa polyoptimocai.m, que lo tienen ustedes también en su compendio de programas. Entonces, el de cuarto orden, yo voy a hacer una copia para hacer el ajuste necesario del tiempo de establecimiento. Como dice menor a 3 segundos, entonces voy a poner con uno de 4 acá.
y verificamos qué es lo que ocurre. Con 4, el tiempo de establecimiento ya entra de los 3 segundos, como se podrá apreciar acá, ¿no es cierto? Entonces voy a trabajar con omega n4 y con todo esto. Vamos a extractar esta partecita del... Y lo vamos a pegar en nuestro... Pues de acuerdo a lo que he indicado, tiempo de establecimiento, acá lo podemos indicar este asunto. Decimos, para tiempo de establecimiento menor a 3 segundos, se elige omega n igual a 4. Como veremos acá, más o menos ya ha entrado. Como dice menor igual, entonces esto incluso está mucho más antes. Si hacemos una expansión, tal vez por acá ya está entrando a tiempo de establecimiento. Recuerden ustedes que es más o menos 2%. Entonces vamos a elegir 4, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos vamos nuevamente a nuestro programa y vamos a retroalimentación de estado, lo que ayer habíamos estado manejando. Sería esta parte. Y vamos a definir acá nuestro polinomio óptimo. Lo voy a pegar aquí. Omega n4. Solo necesitamos el DC, así que no necesitamos imprimirlo para en lo futuro tal vez esté conveniente. DCD lo vamos a llamar, como está indicado acá. DCD, luego encontramos las raíces, etcétera, ¿no? Muy bien. Y acá es donde vamos a modificar nuestro polinomio. Tenemos 1, 2, 3. Faltaría 4, pero directamente vamos con esto. Ya. Entonces tenemos polos de menos 0,5 menos más 8i menos 0,5 menos 8i, luego menos 3 menos 10i, menos 3 10i. 1, 2, 3, 4. 4 polos. Prácticamente eso es lo que tiene que hacerse.
¿ya? Ya tenemos acá la función de transferencia de la planta real, la matriz A, la matriz B, C, el D es 0 por siempre. Acá los polos deseados, ¿cierto? Y eso nos va a dar a una ganancia de 1, 2, 3, 4, o sea, sería 1.4 menos 124,85 menos 321,7 y menos, perdón, menos 6.774. K sub 0 es 256 prácticamente. Para ello vamos a nuestro simulador. Es esta. Esta es la planta real. Vamos a copiar en función de transferencia, que sería acá. La planta deseada. Vamos a obtener de aquí. Bueno, esto todavía no lo voy a poner. La planta real. Menos 7 menos 179,25 menos 494,5 menos 7003,25. 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1. En el B, 1. En el C, vamos a replicar esto acá. La ganancia es 1. Acá 1.4 menos 124,85 menos 321,7 menos 6.647,25. Y la ganancia es
256. Si recordamos, lo habíamos indicado al polinomio deseado como DCD. Entonces, ujú. Aquí llamaré NCD y en la impresión entonces vamos a pasar este de acá. Listo. Esta es la planta deseada. Esta es la planta real. Noten ustedes que hemos puesto 4 polos imaginarios y evidentemente esto da mucha oscilación. Un momentito. Ah, aquí está. Estoy transcribiendo mal el menos 7, menos 179.25, menos 495.5, menos 7003.25. 1000, 1000, 0100, 0100, 0010, 0010. Ahí está el error. Acá también seguramente. Ya. Con eso está. Ahí está. Y ahí está lo que estábamos buscando, que tendría que comportarse como el deseado. ¿Cierto? Tienen la misma forma. Tiempo de establecimiento, como hemos indicado, es menor a 3. Acá ya está entrando seguramente.
Es un poco más de 3. Vamos a revisar aquello en nuestro programa. Este DCD por si acaso lo borramos. Para no confundirnos con estas otras variables, pero de todas maneras debería ya actualizarlo, o sea, actualizarlo acá. Eh, y vamos a ver la respuesta de la planta. Vamos a hacer. Ahora sí. Ah, un ratito. Por acá abajo está la planta real y esta es la planta deseada. Hemos hecho un hold on ahí para que nos pueda mostrar, digamos. Efectivamente vemos acá que el tiempo de establecimiento está próximo a 3, eso es lo que... Y eso saldría. Bueno, en vista de que es un poquito más, voy a poner para 5. Eso nada más es modificar aquí con una variable y todo se actualiza. Vamos a ver con N5. Este pequeño impulso me está dando que no lo veía en el anterior, pero acá sí se ve. NCD. Entonces, hagamos nuevamente. Pero esta vez con 5. Acá está, ya está entrando, o sea, dentro de los 3 segundos que se había pedido. Y obviamente esto se va a modificar, ¿no? Ya está. Entonces eso tendré que reactualizar en esto, en la ganancia, porque con la planta como tal no va a cambiar. En este sí también va a cambiar. Acá voy a poner paréntesis NCD. Ya. Esta es la planta deseada.
625. Listo, las ganancias probablemente también hayan cambiado. Esto es 625 ahora, K0. Este es 3.5. Menos 94.25. Menos 156, 157. Menos 6.378.25. Bien, esta es la planta real. Esta es la planta deseada. Esta es la planta y con el controlador por retroalimentación de estado. Este pequeño de acá, evidentemente, nos va a mostrar lo que está ocurriendo con la planta real. Ahora acá voy a disminuir el tiempo de simulación para que podamos apreciar más o menos a unos 6. Eso lo manejamos acá. Ahora sí, vamos a poder verlo. Incluso más antes, 4. Obviamente esto se va a estabilizar un tiempo bastante extenso, pero estamos ya dentro de los 3 segundos que nos habían pedido. Con lo cual, incluso como dice menor, podemos hacer mucho más rápido. Lo único que va a cambiar en todo este sistema sería la ganancia y la ganancia de retroalimentación de estado. El resto se va a mantener inalterable porque es propio de la planta. Entonces, vamos a sacar. Como hemos modificado esto, también vamos a modificar, por supuesto, esta parte. Y los datos de acá también hay que copiarlos. Entonces, uno, esto es planta real. Ecuación de estado. Polos deseados. Ganancia de retroalimentación de estado.
ganancia de la señal de referencia. Y esto es planta deseada. Con omega n igual a 5. Omega n5. Entonces todos los datos están acá calculados. La simulación también nos indican que más o menos en 3 segundos ya está entrando. Noten ustedes que este es 20%, entonces 2% más o menos está entrando ya en ese rango. Bien, y así se puede ir trabajando con diferentes sistemas. Como verán ustedes, el sistema que era inicialmente, que lo vamos a ver acá, que era este de acá. Esto es la respuesta del sistema planta real. El programa utilizado para calcular ya está. Creo que está todo completo. Ustedes pueden ir
modificando los datos en este programa y también en este simulador. Si tuvieran alguna duda o consulta, por favor háganlo. Bien, creo que no está todo claro, espero. Nada más, nada más usamos este programa para poder realizar el cálculo y utilizamos el Simulink para demostrar digamos, las respuestas de las plantas. Bien, entonces continuando con lo que amerita hacer, hemos hecho un sistema de control por retroalimentación de estado que habíamos dicho que es costoso desde el punto de vista de implementación. Entonces se tiene que buscar una alternativa y eso es mediante observadores de estado de orden completo. Entonces sería el control por retroalimentación de estado. Mediante observadores de orden completo. Bueno, ¿qué implica este observador? Debido a que un control por retro de estado es costoso de implementarlo, se recurre a un observador o estimador de estado, donde solo se requiere medir las entradas y salidas del sistema y a partir de ella poder calcular el resto de los estados. Por tanto, hay que proponer, digamos, una estrategia digamos, de cálculo para esos estados. Entonces, podemos decir que si tenemos el estado x.ax más pu y s por x, entonces existe existe una estrategia de cálculo considerando que el observador debe replicar a la planta real en cuanto a su comportamiento.
Entonces proponemos que x estimado punto es ax estimado más bu. Sin embargo, como este observador le tiene que seguir a la planta real, entonces ese hecho de seguirle no va a ser exactamente lo mismo. Entonces hay un error en el seguimiento que la podemos em, describir de acuerdo a esta relación. Esto lo llamamos un error de aproximación del observador con la planta real. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si vamos a hacer la diferencia entre ambos, va a ser, o sea, voy a poner acá x punto igual a x más bu. Aquí x estimado punto a x estimado más bu más ke y menos y barra. Acá por supuesto que y es x estimado. Bueno, haciendo la diferencia, vamos a tener x punto menos x estimado punto es igual a x menos x estimado. Y estos se van a ir. Y aquí va a quedar solamente menos ke y menos y estimado. Pero si voy a reemplazar esto de acá con y, sería y sería cx menos cx estimado. Ah, esto es ke, por si acaso. Ke. Ya. Entonces va a ser x punto menos x estimado. El c viene aquí. A menos KEC. Factorizando, esto sería A KEC. Así quedaría. Entonces tenemos esta estructura, con lo cual podemos decir que el error punto es igual a menos KEC, error, tal que el error punto es x punto menos x punto. Y el error como tal es x menos x estimado. Bueno, el comportamiento o dinámica de comportamiento del error estará definido por el polinomio característico que se tiene acá. Entonces, el comportamiento del error está determinado por el polinomio característico A menos KE por C. Bueno, entonces ahora, ¿cómo estará estructurado nuestro sistema de control? Digamos,
1 sobre S. Estoy viendo en este momento esta parte. Esto sería A, que se suma a B, entonces sería X punto C. Entonces hemos planteado un observador de estado que tenga esta estructura o esa dinámica de comportamiento y tendríamos que colocarlo como 1 sobre S. Y esto sería X estimado punto. Entonces X estimado punto es A por X estimado B por U esto que sea U y acá sería C, esto va a ser Y estimado, esto es Y. Y además aquí se necesita este otro factor que me estoy olvidando, solamente estoy considerando B por U, más necesito sumarle este de acá. Entonces, primero voy a sumar este de acá. KE. Y menos Y punto. El resultado de esa suma va a ir acá. Recién aquí va a entrar B. Más, ya estaría, ¿no? Entonces tengo para X punto sería A por X, esta parte, más KE por Y menos, esto es negativo, menos Y estimado, más B por U, que sería esta. Ahora, como no estoy calculando, o no estoy midiendo, perdón, X, sino que estoy calculando X, entonces la señal de control tendría que ser referido a ese X calculado. Sería la ganancia K por X estimado más K sub 0 por la referencia. Entonces, esta estrategia de control, considerando la ecuación o el estado estimado u observado. ¿Ya? Entonces, esta señal de control U tendrá que venir de la suma de estas dos. Permítanme mover un poquito, que estoy muy apretado por acá. Ya. Entonces sería una ganancia K, que vendría del estado estimado. Viene a sumar acá. Más y K0 estaría acá. Y acá sería la señal de referencia. Entonces, esto sería el diagrama en bloques para simular en Simulink un control por retroalimentación de estado con observador de estado. Entonces vamos a poner algunas referencias por acá. Primero la planta. Esta es la planta que tiene
la siguiente ecuación. X punto AX más BU y Y es igual C por X. Luego tenemos el observador, lo vamos a poner acá. Sería a partir de acá. Perdón, tiene que estar en... Y ahora sí. Sí. Esto estaría compuesto como X estimado punto a X estimado más B por U más KE Y menos Y estimado, donde Y estimado es C por X estimado, que es esta parte. Y finalmente, esta parte que sería la estrategia de control. Eso estaría dado por U estimado más K sub 0 referencia. Como verán, no estoy midiendo nada de la ecuación, perdón, de los estados de la planta real, ¿no es cierto? Simplemente he agarrado la respuesta y la entrada, o sea, la entrada y la respuesta de la planta, y los he introducido en este algoritmo que me va a calcular los estados estimados. Eso es lo que voy a utilizar para retroalimentar y controlar a esta planta real. ¿De acuerdo? Entonces acá medita hacer algunas flechas que son importantes para indicar a cuál lado o en qué sentido está circulando la señal. Bueno, más, y viene a este lado. Y acá tenemos la respuesta, ¿no?, de la planta. Muy bien, entonces todo esto básicamente sería una señal de referencia y automáticamente se controla y tenemos la respuesta. Perfecto. Ahora hay que hacer un programa para que pueda calcular tanto la ganancia K de retroalimentación de estado, la ganancia del observador KE y la ganancia de la señal de referencia. Entonces eso vamos a colocar acá. Para encontrar el sistema de control. Control debemos calcular K, K sub 0 y KE. Este último es la ganancia del observador. Entonces, ¿cómo calculamos? Es SI menos A más B por K. Esto es igual al polinomio deseado. Estoy refiriendo, a ver, en la clase anterior.
este de acá. Un ratito, por favor. Acá está. SI menos A más B por K. SI menos A más B por K igual al polinomio deseado. Y por supuesto, K sub 0, aquí calculamos K. K sub 0 se calcula mediante el teorema del valor final. Dentro de K sub 0 ya está incluido el K, ¿no es cierto? Por eso estamos calculando A1 en nuestro programa. Entonces, no es necesario acá comprobar que el sistema es estable, porque nos estamos dando un polinomio deseado que es estable. Así que por eso es que no calculamos, digamos, la estabilidad del sistema para luego recién calcular K sub 0, porque el teorema del valor final requiere que el sistema sea estable para que sea válido los cálculos. Esa es su condición. Ya tenemos K, ya tenemos K sub 0. Ahora nos faltaría KE. Entonces, para el cálculo de KE, debemos recurrir a este polinomio característico A menos KE. O sea, tendría que ser SI menos A más KE por C. ¿No es cierto? KE por C. Entonces, ese debe ser igual a ¿qué? Como esta planta, o sea, perdón, como este observador le tiene que seguir a la planta, entonces la forma en cómo se comporta la planta deberá comportarse también este observador. Consecuentemente, el polinomio característico deseado para el observador tiene que ser la misma que el polinomio característico deseado de la planta. Entonces, esto también lo vamos a igualar al polinomio deseado. Entonces, calculamos KE. Que hay un pequeño detalle, pero eso se salva. Fíjense ustedes, aquí es B por K. Aquí es K, o sea, la constante por C. Entonces, no se podría aplicar directamente a Ackermann aquí, ¿no es cierto? Porque Ackermann está para esta estructura, no para esta otra, así que no lo introduzcan así alegremente porque les va a dar un error. Entonces, ¿qué hacemos? Para permutar o conmutar esta parte, lo que hacemos es sacar transpuestas. La transpuesta de SI no hay ningún problema, es una identidad. Menos A transpuesta más C transpuesta KE transpuesta. Ahora ya tenemos la estructura que se tiene acá. Entonces, el resultado tenemos que transponerlo. ¿De acuerdo? Y ya está. Con eso es que podemos utilizar Acker. Para utilizar Acker. ¿De acuerdo? Ahora bien, hagamos un pequeño problema. Digamos una planta pequeñita o sea, una planta de tercer orden. Menos 1, J2, menos J2 y menos 3. Planta. Y planta deseada, el CAIT con omega n. Bueno, aquí vamos a poner la búsqueda con tiempo de establecimiento, por lo menos la mitad del tiempo de establecimiento de la planta real. ¿De acuerdo? Con eso ustedes buscan omega n. Una vez dado omega n, ya sabemos que esto es de 3.
aplicamos el programa y ya está. Entonces les invito a que ustedes resuelvan a ver si lo hemos entendido esta parte, ¿no es cierto? A que resuelvan y calculen KE, K sub 0, K y KE. Encuentren esos tres elementos, ¿de acuerdo? Para que lo vayan viendo, les voy a dar unos 15 minutos más o menos. Les voy a compartir esta pizarra, no está concluido todavía, pero de todas maneras les voy a compartir para que se guíen. Ahí tienen la pizarra, está compartida, y vayan calculando estas tres ganancias. Entonces, para ello, para que lo vayan escudriñando, tienen 15 minutos. Ya he resuelto el problema, se les voy a ir describiendo. Entonces, primero, lo que he hecho es determinar el tiempo, pues, por favor, determinar el tiempo de la planta real, que sería 6 segundos, ¿de acuerdo? Como la propuesta dice que ese tiempo de la nueva planta debe ser por lo menos la mitad de la planta real. Será 6 segundos, entonces se espera que sea menor a 3 segundos. Haciendo la selección, como ya habíamos hecho en el anterior ejemplo, voy a determinar un omega n4 que me da más o menos 3 segundos de tiempo de establecimiento. Con ese dato voy a ir al programa que se les he pasado por acá. Estoy definiendo el polinomio del denominador. No ha salido el numerador, pero es 1 acá. Entonces, considerando un omega n igual a 4, puedo determinar la planta deseada, del cual voy a sacar sus raíces, sus polos, y lo voy a llevar acá, calculando K, como ya habíamos visto, y recalculando A1 para calcular K sub 0. Acá, para calcular el KE, la ganancia del observador, lo que hacemos es encontrar la transpuesta, ¿no es cierto? Y pasarlo a Aker. Y eso, volverlo a transponer para encontrar la respuesta final. Este tilde acá significa transpuesta. Y nos entregan estos resultados. Los que están acá los voy a pasar a mi... ¿No es este? A este simulador que es SimRetro Ops completo, ¿no es cierto? Acá tengo el sistema real, acá tengo el observador, la retroalimentación de estado, la ganancia del observador de orden completo y la ganancia de la señal de referencia. Acá está la señal, la planta real sin ningún control. Acá tenemos la planta real y la planta deseada. Haciendo la simulación respectiva, esta es la planta deseada, esta es la planta real, su respuesta. Como verán, el tiempo de establecimiento más o menos es 6 segundos
y la planta deseada es más o menos 3 segundos. Entonces, como vemos aquí, se está comportando como este de acá, de la planta real, eso es lo que estoy viendo aquí. Por lo tanto, esa planta debe comportarse como la deseada. Como puedo ver acá, no se comporta como se ve acá. Tiempo de establecimiento más o menos 6 segundos. Acá es 3 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también se las he pasado acá en esta pizarra. Y ustedes ya con tiempito lo van analizando de acuerdo a los programas que les estoy pasando también. Pueden estirarlo o ampliarlo en realidad esto para verlo más nítidamente, pero están el programa allí. Si tuvieran alguna duda o consulta sobre esta solución, por favor háganlo. Inge, ¿cómo está? Una consulta. Lo que es la parte de Simulink es el programa SynRetro es observador completo, ¿verdad? Sí, sin retro Ah, est ok. ops comp es eso. Perfecto. Gracias, Inge. Todo esto ya está hecho, ustedes lo tienen, ¿no? Nada más hay que, como han visto, nada más es cambiar acá los datos y ya está, ¿no es cierto? Eso es para facilitar que no vayan implementando, etcétera. Pero lo que importa es que ustedes sepan encontrar estos programas, ¿no? Y para ello tienen que ir explorando los programas. Son cualquier cantidad de programas. Esto también les voy a pasar para el siguiente semestre, pero ya va a ir con 2021. Entonces, hasta estar buscando se demora bastante tiempo. ¿Alguna otra duda que tuvieran? Inge, buenas tardes. Una consulta. El numerador, ¿por qué lleva el 64? Porque acá en el programa que yo hice me sale con uno y me salen los mismos valores de K. K Ya, sub 0 y K sub B. sí, el 64 que está acá, podría ser uno, no hay ningún problema, porque el denominador define cómo se comporta, o sea, me interesa la forma de cómo se comporta. El 64 de acá, si usted ve y aplica el teorema del valor final a esta función, es 1 sobre S, como la entrada es escalón, entonces 1 sobre S también, entonces ese 1 sobre S con este S se va y quedaría esto. Y cuando usted hace el límite, cuando S tiende a 0, S al cubo, 0. 7 por S al cuadrado, 0. 34.4 por S, que es 0 también. Y quedaría 64. Entonces, para que llegue a 1, se le pone 64 arriba. Así vamos a observar esto de acá. Si no pusiera 64, esto estaría más abajo, digamos, ¿no? Solo es eso, para llevarle al 1. Pero lo que me interesa, como han podido observar, esta es la respuesta del observador, del sistema de control con observador de orden completo. Esto es lo que me interesa verlo, digamos, aquí. ¿Cierto? En esto, si usted quiere ponerlo más abajo, esto de 64, en lugar de 64 lo pone 1, no hay ningún problema, porque no estoy haciendo que mi planta vaya a este valor de 1, sino que estoy aprovechando su forma de comportamiento. ¿Ve? No ha afectado en la respuesta de esta planta, que es esta de acá, y en esta respuesta, como verán, es 0.016, pero la forma es lo que me interesa. Tiene la misma forma, pero está más abajito, un 64avo más abajo. No sé si está conforme o hay algo más que No, está añadir. bien, Inge, gracias. Ya no tiene por qué. Muy bien, entonces ya tienen toda esta pizarrita, les voy a pasar nuevamente ya actualizada. Estamos aquí. Bueno,
O está muy lento, dice eliminando mensaje, pero mientras va eliminando el mensaje, les paso el actualizado. Y para los que no tienen Hydro y puedan estar repasando. Listo, ya tienen las pizarras respectivas y vayan observándolo. El siguiente martes tienen un examen, el día lunes tienen que entregar sus cuadernos, los que quieren. Yo voy a generar una tarea que diga cuaderno primer parcial y ustedes van subiendo allá. Por favor, no lo envíen comprimido ni nada por el estilo, porque no quiero bajar ese cuaderno, porque para descomprimir tengo que bajar en mi computadora. O sea, lo que voy a hacer es ver simplemente el cuaderno en Classroom. Así nos evitamos de infectarnos con algún virus o algún otro troyano que quieran enviar o, bueno, se les apega por ahí. Bueno, hecha esa aclaración, nos veríamos el día martes, creo que tienen el examen y Inge, suerte. Sí, dígame. disculpe, una preguntita. ¿Tal vez algún formato para realizar el examen o no hay formato en específico? Bueno, el examen en realidad ustedes tienen que pasarlo, si quieren en Word, digamos como, o quieren también en Hydro, como tienen Hydro, ustedes pueden subirlo y pasarlo en imagen. O si no en Word, ustedes agarran el Word, perdón, acá tienen, resuelven ustedes, le sacan una fotito, esa fotito lo pegan acá en Word y las simulaciones también, o sea, todo es, digamos, estas simulaciones agarran, digamos que esto quiero, y ahí está. Quiero otro tipo de, digamos, la planta o el sistema que estamos simulando. Lo pasan a Paint. Claro que tiene sus detallitos, pero es la mejor forma, digamos, de pegar y colar. Cortar y colar. Y listo. ¿Quieren hacer alguna solución? ¿Han hecho manualmente algo? Entonces lo sacan con su camarita. Todo el mundo yo creo que tiene cámara a estas alturas y lo pega acá. Ahora, si no tiene cámara en su celular, entonces puede utilizar el editor de ecuaciones acá y escribirlo. O sea, ese va a ser el formato de entrega del examen. La primera pregunta han resuelto y lo suben, donde dice primera pregunta. Luego se les va a dar la segunda pregunta, una vez entregado la primera pregunta. Está temporizado. Por si acaso no es que lo van a entregar al final, no lo entreguen, está temporizado. Pasa el tiempo, va a ir puntos en contra. Entonces, se les da la segunda pregunta, ustedes realizan de la misma forma, hacen todo el ejercicio, resuelven y suben en el lugar donde dice segunda pregunta, primer parcial. Y así es como vamos a trabajar. No sé si está entendido. Sí, está entendido. Una consultita más. ¿Cuánto tiempo nos va a dar por ejercicio? Más o menos, para que practiquemos. Normalmente son como, a ver, 3 preguntas se hacen en 2 horas, aunque para el primer parcial suele ser muy sencillo, entonces 4 preguntas en 2 horas, son cada pregunta media hora, digamos, pero si es que tomamos 3 preguntas, entonces será como 45 minutos. Está bien, Inge. Entendido, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda que tuvieran?
Nada. Bueno, ya tienen las pizarras entonces, échenle una miradita y nos veríamos el día martes. Hasta luego, muchachos. Gracias, Inge, hasta el martes. Ya hasta el martes, suerte.